¿qué es el ser humano? ¿O quién es el ser humano? No es una cosa de poca importancia. Preguntarme, ver si al ser humano le corresponde la pregunta ¿qué? O la pregunta ¿quién? Eso va a definir qué pensás vos sobre el ser humano. Eso es lo que va a definir. Es un punto crítico. Porque cuando yo me pregunto por el qué, ¿a qué me estoy refiriendo? O sea, cuando digo qué, o cuando digo quién. Cuando digo quién estoy hablando de un sujeto, de un alguien. Y cuando digo qué, generalmente ese pronombre interrogativo es sobre un algo. Es un algo. ¿Y el ser humano es algo o es alguien? Bueno, ese tema no es un tema de poca importancia dentro de la filosofía. Es un tema necesario de debatir. ¿Por qué? Porque se juegan muchas cosas en esto. Si yo digo que el ser humano es parte de la pregunta ¿qué? Puede tener consecuencias éticas. Puede tener derivaciones éticas. Ahora, si yo digo quién, ¿no? Una cosa es decir qué es el embrión y otra cosa es decir quién es el embrión. Si yo me atrevo a decir quién es el embrión, le estoy reconociendo un estatuto particular al embrión. En cambio, si digo qué, ese estatuto no lo tiene. Y para nuestra constitución, por ejemplo, el embrión, si la constitución lo reconoce persona... ¿El embrión es un qué? No el embrión yo no lo consideraría como quién a un embrión. Algo que sea quién sería algo que tenga alma, o que tenga recuerdos, o que tenga sentimientos. ¿Y vos podés saber si no tiene alma? Sé que no tiene recuerdos, porque nadie puede saber qué pasa dentro de un embrión. Que no tengas recuerdos, que vos no recuerdes hoy tu vida en estado embrional, ¿significa ausencia de memoria en el estado embrional? Para mí sí. O sea que la gente que la violan ahí, le dan las pastillas para que no recuerde y la violan, no la violaron. ¿Cómo? Un ejemplo. Por ejemplo, si a vos te duermen y te violan, no, como no recordás, no pasó. Pero lo que pasó, y esa es una. Y la otra es, y si no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Está complicado el tema, ¿no? El tema es definir la memoria, porque ese va a ser un tema, ¿no? En esto de Cibo Franco. Porque o la memoria es un atributo espiritual propio, mejor, de la razón, o la memoria puede estar vinculada a la memoria neurológica. Entonces, un feto en el vientre materno, ante ciertos estímulos, puede llegar a responder según la experiencia anterior. O sea, yo entiendo lo que vas vos, y es como que acá empieza justamente el problema de qué es lo biológico exclusivamente y qué es algo que va más allá de lo biológico. Y justamente ahí hay un tema en el que estás planteando vos, el tema de esto de la memoria. Ahora, la Constitución al ser humano le reconoce el estatus de persona desde la concepción. Y si es persona, es un alguien, no es un algo. Ahora, si fuera un algo, yo puedo manipularlo. De hecho, este es uno de los problemas que existe en la bioética. La manipulación de embriones, por ejemplo, es uno de los... Argentina tenía un vacío legal. En Argentina, los embriones producidos por la fertilización artificial, no había ningún reglamento jurídico que dijera qué hacer con esos embriones que no se han usado o que no se han implantado, por ejemplo. En Argentina no había. Entonces, con la reforma del Código Civil,
se quiso distinguir entre ser humano concebido por acto sexual y ser humano concebido por método artificial. Darle derechos al formado por acto sexual y no darle derechos al formado por fertilización, salvo que sea implantado en el útero. Bueno, esas disquisiciones, este lío de lo legal, de hasta dónde sí, hasta dónde no, es un tema filosófico, porque es legal, pero detrás de este problema legal hay una pregunta por quién es el ser humano y cuánto vale. ¿Vale? ¿No vale? ¿Cuál es su dignidad? Insisto, para mí, de todas las ramas de la filosofía, a mí, por ejemplo, la que más me gusta y la que más me apasiona es la antropología filosófica. Creo que, según la respuesta que tenemos sobre quién es el ser humano, van a ser las distintas consideraciones que van a surgir de ahí, por ejemplo. Y lo vemos en la política, lo vemos en la ciencia, lo vemos en todos lados. Pero bueno, esto es un debate que estaba en la parte de Aristóteles, que no sé si lo habían leído o lo habían hecho, en Aristóteles, sobre el tema del feto. No sé, ¿vos lo hiciste, Franco, eso no? Que vos planteabas eso recién. No hice la actividad 3. Pero las leí, o sea, leí todo lo que decía el arma y todo eso. Pero bueno, no llegué a leer. Bueno, dale. Habíamos visto estas visiones que surgen en América, que son por la combinación, ¿no?, de distintas cosmovisiones. Creo que habíamos comentado, ¿no? Todavía veíamos Pocahontas con mis hijos de nuevo, la 15ª vez, la 100º, no sé, era el nombre que tengo que ponerle, la cantidad de veces que vi Pocahontas. Y bueno, esta concepción de los pueblos originarios de sentirse uno con el medio, es parte de esa mirada ecológica que tienen los pueblos originarios, que eso, para esa mirada ecológica, hay el dibujito Tierra de Osos, no sé si lo vieron, ¿no? En Tierra de Osos, la muerte de uno de los hermanos, ¿no?, que se convierte en oso, no la muerte, o sea, que cuando se convierte en oso y después el otro hermano que se convierte en águila, qué sé yo, es toda una cosmovisión que al ser humano lo pone en un lugar de esa cosmovisión, ¿no? O sea, frente a todo eso, el ser humano ocupa un lugar que es distinta a la cosmovisión judeo-cristiana. El hombre, según el relato bíblico, es lo más importante que ha sido creado. En cambio, para estas otras cosmovisiones, el ser humano está en una relación como parte de todo eso, como parte de todos esos otros seres, y no es que está en un lugar muy superior que pueda hacer lo que quiere. Bueno, entonces tenemos todas estas cosmovisiones, y en América Latina se ha dado esa mezcla de cosmovisiones, esa mezcla de interpretaciones sobre el mundo, sobre la vida, sobre Dios, sobre el ser humano. Entonces tenemos todo esto, ¿no? Más allá de que digan que venimos de los barcos, caso atómico, hay cosas que no se pueden decir mucho. En realidad, más que venimos de los barcos, somos una combinación de un montón de cosas. Y bueno, ahora que se formaron los afrodescendientes, no sé cuántas otras cosas más han surgido ahora. Bueno, cosas que la ciencia va a tener que ahondar. Bueno, entonces tenemos estas distintas concepciones sobre el ser humano en América Latina. Habíamos visto Sócrates, esta mirada optimista frente al ser humano. El ser humano es capaz de conocer la verdad, el ser humano es capaz de preguntarse por la verdad, gracias a que tiene razón y gracias a que tiene palabra para dialogar con el otro. Entonces, gracias al diálogo con el otro, yo puedo ir profundizando en la verdad. Y para Sócrates, esa verdad está en uno mismo, que la tiene que dar a luz. Según esta concepción,
según esta concepción, es más, la palabra educación